A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la España del siglo XVI, Sevilla fue la ciudad del gran esplendor, de la pompa y la riqueza. Y más que eso, Sevilla fue y será, en toda la historia, el lugar al cual llegaron más riquezas, incluyendo oro y plata. Dicen que solo con la plata que llegó, se hubiese podido construir un puente de plata desde Potosí en Bolivia hasta los palacios de Sevilla. Pero la ciudad tuvo una rápida decadencia, y allí nació un niño, que habría de pintar las huellas de un pasado luminoso y las realidades de un presente distinto. El niño se convirtió en uno de los más grandes pintores de España de todos los tiempos. Se llamó Bartolomé Esteban Murillo. Los cuadros de Murillo se mueven entre el misticismo, con vírgenes y niños de indescriptible dulzura, y las escenas con niños de la calle, con pilluelos, ladroncitos y mendigos. Y una gran parte de las obras de Murillo se encuentran no en España, sino en Francia. La razón es simple. En 1810, durante la invasión napoleónica, el general Soult dijo: España vale lo que vale Murillo. Y ordenó a sus tropas arrasar con toda la obra del pintor para llevarla a París. Se salvó una buena parte, sin embargo, gracias a algunos monjes que escondieron su obra. Ese era Murillo, que, un día como hoy, mientras trabajaba para un mural de los monjes capuchinos, cayó fatalmente desde lo alto. Y así concluyó el ciclo vital de este pintor, que hoy vive en las pupilas maravilladas de los que admiran su obra. El adiós de Bartolomé Esteban Murillo fue un día como hoy, 3 de abril de 1682. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno busca opción jurídica para reemplazar el estado de excepción. Exalcaldes piden que se detenga el proyecto inmobiliario en el Hotel Quito. En el segmento de opinión, empleo y desempleo de la fuerza de trabajo. En política internacional, altas tensiones. Los editoriales serán de Santiago Basabe. ¿Opera una mafia en Ecuador? Noticias del día. Gobierno busca opción jurídica para reemplazar el estado de excepción. Este 1 de abril del 2024, Mónica Palencia, ministra de Gobierno, dijo que no es posible prolongar el estado de excepción que vive Ecuador desde el 8 de enero. La ministra adelantó que se están evaluando otras propuestas para hacer frente a la situación de inseguridad. Esto luego de las masacres y sicariatos registrados en el feriado de Semana Santa. Palencia destacó que existen medidas constitucionales alternativas que permiten a los militares permanecer en las calles y cárceles, aunque no dijo cuáles son. El 26 de marzo, Daniel Noboa participó de un operativo en Guayaquil en el barrio Socio Vivienda. Luego regresó a Quito para reunirse con el COSEPE. Al finalizar, no hubo declaraciones a los medios, aunque a la interna de las instituciones involucradas se señala que se delinean nuevas medidas para mantener la seguridad. Sin embargo, las medidas no han sido socializadas, tal como ha pasado con el Plan Fénix, sobre el cual no se han dado detalles de la hoja de ruta, según las autoridades del gobierno, por seguridad. La Constitución señala que un decreto de estado de excepción puede tener vigencia de máximo 60 días, pero si la causal que lo motivó persiste, pueden renovarse hasta por 30 días más. El gobierno de Noboa no solo decretó esta figura, sino también la de conflicto armado interno. Según analistas, una vez terminado el estado de excepción, se puede mantener la condición de conflicto armado interno porque son dos figuras distintas. Sin embargo, si termina el estado de excepción, la legalidad de las Fuerzas Armadas en las calles y cárceles se termina. Exalcaldes piden que se detenga el proyecto inmobiliario en el Hotel Quito. La posible construcción de un proyecto inmobiliario en el Hotel Quito por parte de la empresa china CRBC sigue movilizando voces de oposición. Esta vez 4 exalcaldes de Quito exhortan al municipio de Quito a detener el proyecto.
Este 2 de abril del 2024, los exalcaldes Roque Sevilla, Paco Moncayo, Andrés Vallejo y Augusto Barrera publicaron una carta en la que piden que el municipio de Quito acate con rigurosidad la disposición judicial de detener todos los trámites relacionados con el Hotel Quito. Sostienen que esta solicitud debe estar vigente hasta que no se cumpla la disposición de actualizar la ficha patrimonial, restituyendo la protección integral a todos los predios que constituyen y han constituido el Hotel Quito. En el documento de 6 páginas, los exfuncionarios también recuerdan el valor histórico del hotel, por lo que le piden al alcalde Pavel Muñoz que presida las acciones y decisiones que este caso amerita. En la carta aseguran que en el Hotel Quito no es viable la construcción de un complejo arquitectónico. Esto porque, dicen, la resolución del Consejo Metropolitano del 17 de abril de 1959 declaró de utilidad pública los 8 predios que ahora conforman los jardines y estacionamiento del Hotel Quito en la partida de Guápulo, con el fin de dotar de mayor visibilidad y no afectar a la estética y ornamentación del hotel. Recuerden además que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ratificó esta decisión en el 2020 en una nueva ficha técnica. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Guillermo Abad, fundador de Justicia Vial. El tema: las acciones para encontrar una solución a los accidentes en la avenida Simón Bolívar. Veamos la nota. El país tiene alrededor de 22,000 siniestros de tránsito al año, con datos oficiales, porque el dato real evidentemente es mucho más alto. No obstante de esos 22,000 siniestros que tiene el país, el 20% están en Pichincha, que más o menos son 4,400. Y de esos 4,400, el 89,5% de los siniestros de Pichincha están en el Cantón Quito. Eso ya es una primera alerta. Una cifra preocupante. El 90% de los siniestros de Pichincha están en Cantón Quito. Y aquí viene otra cifra que es más compleja todavía. De esos siniestros, de esos 4,000, el 10% están concentrados en una sola vía, que es la Simón Bolívar, en esos 58, 60 kilómetros que tiene la vía. ¿Por qué razón se está complicando la Simón Bolívar? Primero, su trazado. Segundo, que es una vía de alta carga vehicular. Se conoce que pasan cerca de 75,000 vehículos por día en esta vía, de la cual tenemos alrededor del 40% de estos 75,000 vehículos que son vehículos de más de 3,5 toneladas, es decir, son vehículos de carga mediana, carga pesada, y también una gran cantidad de transporte público de pasajeros, tanto urbano, interparroquial e inclusive interprovincial. Esto, acompañado de la velocidad, de la impericia y de la imprudencia, pues nos da como resultado la alta siniestralidad que tenemos. Cuando hablamos de que tenemos un 40% de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas, es decir, carga mediana, carga pesada, nos implica de que la gran cantidad de personas que conducen por ahí, un 40% por lo menos, son conductores profesionales que deberían darnos una cierta tranquilidad, pero resulta ser que nos terminan dando intranquilidad e inseguridad. ¿Qué es lo que se debería hacer en la vía? Cambiar el trazado vial es difícil, es casi que imposible, pero lo que sí se puede hacer es identificar los puntos de conflicto, los puntos, georreferenciar la siniestralidad vial, que casi todas las autoridades ya lo tienen, y ahí hacer ciertos ajustes en temas de infraestructura, o poner disuadores de velocidad, como por ejemplo pinturas, señalética, señalización, mejor dicho. Entonces podrían ayudar. Pero fundamentalmente, como usted bien lo ha mencionado, es reducir la velocidad. Ahora, reducir la velocidad con los sistemas tecnológicos que tenemos actualmente no es viable. ¿Por qué? Porque los radares que se tienen en este sector son radares de una tecnología de una generación muy antigua, que no tienen la capacidad siquiera de diferenciar entre un vehículo liviano versus un vehículo pesado. Consecuentemente, el límite de velocidad para pesado como para liviano no se aplicaría a través de este radar, porque no tiene la capacidad de diferenciar. Además, la gente coyunturalmente baja la velocidad en la proximidad del radar,
y luego lo vuelve a incrementar. Efectivamente, y eso ha perdido efectividad. Es muy común ver, como usted bien lo menciona, es casi como una danza de luces, porque usted ve que cuando se acercan a un radar, pues todas las luces del freno, del stop, se prenden, Así es. pasan el radar y se vuelven a apagar. Y justamente por esa razón es que la tecnología ha ido evolucionando y ahora se establecen ya no mediciones de radares en puntos específicos, sino por tramos. Y justamente ponen un portal al inicio del tramo. Imaginémonos que es una sola vía recta, la Simón Bolívar. Entonces pondría en el kilómetro cero, ¿no? Al inicio. Y en el kilómetro 58 otro portal, y los vehículos que ingresan ahí son medidos su velocidad en todo el trayecto. Entonces eso sí obliga a que el conductor mantenga una velocidad dentro de los límites establecidos para esta vía. Andrea Moya, experta en derecho tributario, habló sobre el impacto en el incremento del IVA. Escuchemos la opinión. En efecto, la subida del IVA impacta los precios en general. Como vimos, la primera noticia que causó revuelo fue que obviamente el IVA impacta tanto al gas como a la gasolina. Entonces, de inicio, si bien la subida es pequeña, ¿no es cierto?, por los 3 puntos porcentuales, ya el transporte de todas las mercancías está impactado, con los cuales los precios se impactan. Pero claro, es importante tomar en cuenta que el IVA que ciertos productos no están sujetos a IVA, que son los de primera necesidad, con lo cual esos deben tener el menor impacto. Ahora, hay firmas, hay empresas, hay emprendedores que ayer decían, vamos a asumir nosotros esos 3 puntos de incremento del IVA, electrodomésticos hasta tal fecha, etcétera. ¿Se puede aguantar eso? ¿Se puede sostener de alguna manera? ¿Es cuento o realmente sí se puede evitar la especulación y deberían aprender todos a hacerlo? ¿Se puede? Nuevamente, como son solamente 3 puntos porcentuales, es decir, $3 cada 100, dependiendo de la rentabilidad de cada compañía, obviamente en un electrodoméstico es más factible que hacerlo en algo de un precio menor, porque tienes un espacio para que el propio productor o el propio vendedor asuma ese incremento en el costo. Pero claro, hay evidentemente otro tipo de mercaderías que son menos flexibles, como justamente la gasolina, el gas, en los cuales el distribuidor no puede afrontar ese incremento. Ahora, creo que a la gente también le hace falta un poco de cultura de la honestidad, no solo cultura tributaria, que es un poco más difícil tenerla, pero sí cultura de saber diferenciar que el incremento del IVA es de un impacto del 3%, de 3 puntos, no es un impacto del 15%. Sí, lamentablemente eso sí se está viendo de forma más generalizada, que el incremento en el precio, en el costo del producto, es mucho más superior a los 3 puntos porcentuales. Y hasta cierto punto es correcto, porque tiene ciertos insumos, por ejemplo, en un servicio. Tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar otros servicios o materias primas que igual están sujetas a IVA. Entonces, toda tu cadena de producción incrementa en valor, pero eso tiene un cierto límite, pero sí estamos viendo que hay ciertas compañías, vendedores, etcétera, que están incrementando mucho más allá los precios y obviamente eso sí debería controlarse, al menos en los de primera necesidad. Ahora, hagamos un comparativo de lo que pasó en el 2016, cuando por el terremoto se hizo un incremento temporal de 2 puntos en el IVA, excepto provincias, las 2 provincias más afectadas, Manabí y Esmeraldas. Eh, eso hubo un impacto porque se compara y dice, no, no pasó nada, o más bien dicho, sí pasó, pero la gente lo aceptó y después los precios no volvieron a bajar. Sí, ese es justamente el error de haberlo hecho temporal. Como comentábamos anteriormente, estos incrementos, sobre todo en la tarifa del IVA, una vez que los haces debes mantenerlos, porque el distribuidor, el vendedor, una vez que sube su precio, no lo vuelve a bajar, aun cuando se dé una baja del IVA. En esa época, yo creo que la circunstancia fue distinta, puesto que todos estábamos abocados y entendíamos que era una necesidad imperante obtener recursos para ese desastre específico y ahora una gran parte de la población también entiende el objetivo de este incremento en la tarifa del IVA,
pero no en la magnitud en la que tuvimos en el 2016. En Impacto Informativo, Catherine Herrera, experta en seguridad, habló acerca del repunte de la violencia en el último feriado. Vamos con la nota. Algo que se venía a suceder, o sea, ya muchos académicos y también investigadores indicábamos este tema que si no había una política de apoyo, una política colateral a los operativos de intervención, pues era una práctica que se venía a venir, ¿no? No únicamente indicar que el resultado, porque ya se viene una consulta popular, sino es el cúmulo de situaciones, era una falsa calma que estábamos viviendo, en donde se muestra que no solo la militarización o operatividad funciona al 100%, si no tenemos un programa o una política pública integral que abarque otras medidas que necesita el Estado para acabar esta condición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Es la famosa articulación entre las estructuras criminales que generan esta violencia, esta criminalidad, con los problemas sociales que está teniendo el Estado ecuatoriano. Si es que no se da una atención a los dos lados del problema, es muy poco probable que los operativos de intervención, los operativos de limpieza, los operativos de control funcionen si es que no atacamos a lo más importante y a los problemas estructurales intrínsecos que están llevando. Es lo que nosotros mencionábamos, que los operadores medios o los grandes operadores incluso no están en las zonas que son consideradas peligrosas, de provincia de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, incluso cantones como lo mencionaste tú, Durán, entre otros, sino más bien están en otros lugares en donde los operativos no han llegado ahí, incluso porque no son considerados de alta peligrosidad o de intervención inmediata. Y cuando no tenemos claro esta intervención, cuando no tenemos claro este escenario, surge que a la medida, a los pocos días para acabar este estado de excepción y este conflicto armado no interno, pues nuevamente se genere como una forma de mostrar primero este terreno que nunca lo han perdido. Quieren mostrar estas estructuras criminales que el terreno de la criminalidad nunca lo perdieron, que el negocio ilícito lo siguen operando ellos y que claro, que ahorita su nueva apuesta es apuntar por las rutas de estas estructuras criminales para captar a más operadores también de sus negocios. Y por último, indicarles que esta lucha no del todo es asimétrica. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales tienen capacidades tecnológicas mucho más grandes que nuestra fuerza pública, están operando en distintos niveles de Estado, y no solo hablo de gobierno central, sino también a nivel de justicia, a nivel de gobierno provincial, locales, están también muy metidos en lo que es a nivel comunitario, etcétera. Y esto es un largo camino en donde si el Estado no asegura esa presencia para recuperar nuevamente la confianza, pues estas actividades nuevamente se van a repetir, como lo que ha sucedido en el sistema de rehabilitación social. Han sido, por cada centro de rehabilitación social ha existido una intervención de 7 días por parte de la fuerza pública, pero esto demuestra que al momento que uno de los líderes indique que nuevamente se tenga que activar o operar, esa pseudo calma se va y nuevamente quieren mostrar quién mantiene el control dentro de las cárceles. El presidente de la República, de hecho, ya mencionó el tema el día de hoy en su visita a Cuenca, y él decía que nos queda 3 semanas para una consulta en la cual ya públicamente los grupos terroristas han dicho que están totalmente en contra de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles. No podríamos decirle que porque hay una consulta popular los índices de inseguridad van a crecer, sino más bien es tener unos indicadores de evaluación, qué tan contundentes y eficientes han sido los operativos realizados en las zonas de alta peligrosidad del Estado ecuatoriano y en las provincias donde hemos tenido la más alta tasa de homicidios y violencia, cómo han sido los resultados. Y segundo, cómo ha sido el trabajo que se ha dado muchísimo en territorio a nivel comunitario. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar un tema
que es económico, es social, pero fundamentalmente también tiene implicaciones políticas, el empleo, el desempleo. El año pasado, el empleo adecuado, o sea, el empleo que la fuerza de trabajo tiene, o los trabajadores, hombres o mujeres, tienen sencillamente trabajo por 40 horas a la semana, ganando por lo menos el salario mínimo vital, que actualmente pues es mucho mayor que el año pasado. Pero en función de eso, el empleo adecuado estaba entre 44 y 45%. Este año, y a una serie de últimas cifras que existen en febrero, todavía no hay información, el empleo adecuado ha bajado al 33,9%, y esto es grave, muy grave. El desempleo total de la mano de obra está en más de 4%, y la informalidad de la mano de obra, o sea, trabajos totalmente informales, inadecuados, etcétera, sencillamente está en más del 55%. Estas cifras, que son con toda seguridad ratificadas en el mes de marzo, son realmente, crean o representan un problema no solamente económico, un problema social, pero también un problema político por una serie de irresponsables en materia política. Me refiero a partidos o a agrupaciones políticas, o sencillamente una serie de gente que en política quiere aprovechar esta información inadecuada de la economía para treparse al poder el día de mañana, prometiendo cosas que son imposibles muchas veces, ¿sí? Entonces, sencillamente, el presidente y el gobierno actual están haciendo un esfuerzo enorme para sencillamente crear condiciones necesarias para que el empleo adecuado suba lo que era el año pasado al 44, 45% por lo menos, ¿sí? La gente, la fuerza de trabajo que no tiene empleo, grita, perdóname la expresión, quieren empleo, hombres o mujeres. Y esto sencillamente, ¿a qué se debe? Como algunas veces lo hemos dicho, se debe que la economía ecuatoriana no crece, y no crece porque hay unos factores dinámicos que explican el crecimiento de la economía. El Banco Central del Ecuador, en su último boletín, que es mensual, ha estimado que el año pasado la economía creció el 1,5% aproximadamente. Y si la población crece al mismo ritmo, sencillamente significa que el año pasado hubo estancamiento económico, no hubo aumento del estándar de vida de los ecuatorianos. Y el mismo instituto emisor, el Banco Central del Ecuador, estima que este año, tal como están las cosas, la economía en términos reales, sin inflación, sencillamente crecerá al 0,8% aproximadamente. Y si la población ecuatoriana crece mucho más de eso, sencillamente significa que la prosperidad promedia en el Ecuador se va a reducir este año. Y eso es grave, señores, eso es grave. Lo que se requiere desde el punto de vista del gobierno y de la política pública y de la política económica y financiera es sencillamente impedir que se presenten situaciones de esta naturaleza. Que vuelvo a repetir, es un problema económico, por supuesto, pero también es un problema social y político. Pero, como ya decía, ¿cuáles son las debilidades que tienen pues, los factores de crecimiento económico? Las exportaciones ecuatorianas, por ejemplo, son un factor de crecimiento dinámico, porque crean empleo interno en el Ecuador, además de que significa que entran más dólares a la economía ecuatoriana, significa que los depósitos de la banca crecen más rápidamente y los bancos pueden, con más depósitos, igual que las cooperativas, expandir mucho más el crédito de lo que se está expandiendo, ¿sí? ¿Para crear qué? Más actividad económica. Pero las exportaciones no petroleras están debilitadas, crecen a un porcentaje pequeño. Y cuando usted ve las exportaciones de petróleo se han reducido, y no solamente porque el precio del petróleo hoy se ha reducido en comparación con el pasado, sino también porque la producción petrolera se ha reducido, y eso implica sencillamente exportaciones menores en términos de barriles de petróleo. Entonces, pues, lo que es exportaciones petroleras en valor se ha desplomado y se sigue desplomando. Es una pena que el ministerio correspondiente no tenga un plan sólido, porque hay que aumentar la producción petrolera. Y si es posible, sí, es posible porque tenemos reservas suficientes, sí. Pero aparte de eso, usted tiene la inversión privada, por ejemplo, está debilitada también en los varios sectores. ¿Por qué? Porque los empresarios privados nacionales sienten incertidumbre hacia el futuro.
tenemos un gobierno pues, que está haciendo un gran esfuerzo, sí, definitivamente sí, pero es un gobierno interino. En mayo del año que viene habrá un nuevo gobierno. O si el presidente Noboa va a la reelección, es posible que se lo reelija, pero en todo caso es una incertidumbre, no se sabe a dónde se va, en primer lugar. En segundo lugar, hay el referéndum, hay la consulta popular y nadie sabe si va a triunfar el sí o el no, el no. Y si triunfa el no, sencillamente va a haber mucho más problemas en el Ecuador. Esperemos que la población ecuatoriana piense y decida bien, porque hay que votar sí en todas las preguntas del referéndum y de la consulta popular. Pero amigos y amigas, mientras esta incertidumbre dure, los empresarios privados ecuatorianos no se atreven a hacer más inversiones. No es que no hay $1 de inversión privada, sí hay, pero no es suficiente para arrastrar la economía hacia el crecimiento de la economía ecuatoriana y para que ese mayor crecimiento signifique sencillamente mayor empleo. Pero no solamente son la inversión privada nacional, sino la inversión extranjera. Ahí ustedes tienen que en el sector minero, como en el sector petrolero, tenemos reservas suficientes. Y el presidente en sus viajes que ha hecho al exterior le ha indicado a las empresas privadas internacionales en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que existe un país llamado Ecuador con grandes posibilidades de inversión y que deberían venir acá porque hay una política económica y financiera sensata por parte del gobierno del señor Noboa, ¿sí? Sin embargo, los empresarios privados extranjeros también dicen, esperemos a ver por dónde se va el Ecuador, porque están recordando lo que está pasando con la minería ilegal y con lo que está pasando con unos planes de que el señor Issa, dirigente de los indígenas, está anunciando llevar a cabo en el futuro. Sí, entonces esto crea también incertidumbre pues, para los empresarios privados internacionales y por lo tanto pues la inversión extranjera es poca en el Ecuador. Uno compara con Perú, compara con Colombia, compara con Chile, uno dice, uno se queda asustado, perdóname la expresión, por la cantidad, por el monto pequeño que tenemos de inversión extranjera directa, pero esto es lo que está pasando por la incertidumbre. Entonces, amigos, la economía no crece, la economía debe crecer en el 10 años al 5% anual en términos per cápita y sencillamente sin inflación. 5% que implica más del 7% de crecimiento por 10 y pico de años. Eso se requiere a los efectos de sencillamente crear más empleo, más empleo, más empleo y más empleo. Pero eso es necesario una serie de condiciones que el gobierno actual está tratando de implementarlas, ¿sí? Pero veamos qué es lo que pasa al futuro, mis amigos, pero esta es la situación actual que no es muy buena para la economía ecuatoriana ni para el crecimiento de la fuerza de trabajo que piden empleo todos los días, todas las semanas y todos los meses. Gracias por estar con nosotros, estimados amigos, y nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Altas tensiones. La escalada de las tensiones en las últimas semanas está llegando a niveles cada vez más preocupantes ante las irresponsables actitudes de dos gobernantes dedicados a la agresión más brutal a sus vecinos. Me refiero a Vladimir Putin y a Benjamín Netanyahu, los dos empeñados en unas impresentables campañas de agresión y desinformación en referencia a los conflictos en que están inmersos. La acción israelí en Gaza alcanza unos niveles de mortandad nunca vistos en Yom Kippur. En la primera, las bajas unidas de egipcios, jordanos y sirios se cifraron en unos 15.000 muertos y en la del Kippur en unos 14.000. Sumadas las bajas de dos guerras, se llega a algo menos de 30.000 muertos, cifra superada ya por las víctimas palestinas en Gaza, que sobrepasan los 32.000 muertos. La diferencia está en que Gaza es un enclave cerrado de 360 kilómetros cuadrados, con 2.5 millones de personas, mientras el agrupamiento de Egipto, Jordania y Siria, la población en el caso de Gaza, mientras que entre las dos guerras a las que hacía mención, el porcentaje es del 0.001% de la población,
una diferencia de magnitud. Por otra parte, la indiferencia israelí por la imagen del país, particularmente entre sus aliados más importantes, está aislando cada día más a Netanyahu, pero también a Israel. Y a Netanyahu, cuyo principal interés parecería ser ya no la seguridad de su país, sino la suya propia, dependiente de su permanencia en el poder y en la prolongación del conflicto. Las noticias sobre los recientes ataques de la aviación israelí contra un anexo de la embajada iraní en Damasco, donde mueren altos mandos de la Guardia Revolucionaria, que al parecer aún no se recupera de la muerte de Soleimani hace algunos años en Irak, y otros ataques en Alepo, nuevamente con oficiales iraníes de alto nivel alcanzados por el fuego israelí, preocupan ante las muy probables represalias iraníes en venganza por los precisos golpes israelíes a los más altos mandos de Irán en Siria, quienes tenían a su cargo los contactos y la logística con los grupos terroristas financiados, armados y entrenados por Irán, Hezbollah en Líbano y la Yihad Islámica y Hamas en Palestina, a más de los rebeldes hutíes en Yemen. De hecho, las reacciones iraníes se han dado en el pasado a través de sus operadores terroristas proxies que han atacado a Israel desde Líbano, además de los constantes enfrentamientos en Cisjordania y los ataques a la navegación en el Mar Rojo y al sur de la península arábiga. La desmesura de Israel ya dio lugar a una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigiendo un cese de fuego inmediato, decisión que fue posible gracias a la abstención de Estados Unidos y Gran Bretaña, algo que nunca antes había sucedido. El reciente ataque israelí, que ha causado la muerte de algunos voluntarios y que ha sido ya reconocido por Netanyahu, no va a contribuir a la baja de tensiones en la región ni con sus apoyos. Mientras arde Oriente Medio, la situación en Rusia también adquiere ribetes alarmantes al insistir Rusia en sus intentos por implicar a la inteligencia ucraniana y a los occidentales en el atentado en Moscú hace poco menos de 2 semanas. La exigencia de Putin de que se le entregue al jefe de la inteligencia ucraniana, Vasily Maliuk, roza ya en lo descabellado y hasta lo ridículo. Al hablar de que lo aguarda la Corte Penal de La Haya, corte que es la que lo ha encausado a él, a Putin, como por crímenes contra la humanidad, como secuestrador de niños en Ucrania, para entregarlos a familias rusas al mejor estilo de lo que hacía la dictadura de Videla. Por cierto, respecto de este crimen, el silencio de las madres de la Plaza de Mayo ha sido ensordecedor. Las pruebas aportadas por la Corte Penal Internacional respecto de las implicaciones de Putin en los secuestros resultan infinitamente más creíbles que las declaraciones de los autores del atentado de Moscú, llevados ante un tribunal con claras muestras de haber sido torturados, con los rostros desfigurados por los golpes y con uno medio muerto en una camilla. Como en Rusia no existen límites para los interrogatorios de la policía secreta, y nunca los ha tenido en su historia, la brutalidad es moneda corriente al tratar a detenidos, sea porque son opositores y mucho peor si se trata de terroristas confesos. Pues no se debe olvidar que estos mismos presos, a los que se habrán arrancado a golpes cualquier confesión, son los que enviaron al Estado Islámico desde sus celulares las imágenes de su salvaje atentado. Desde la época de Stalin, la policía secreta rusa se especializó en lograr las más extraordinarias declaraciones de sus víctimas para justificar las condenas a muerte de generales,
de funcionarios del partido o intelectuales que no le habían rendido la debida pleitesía al dictador. Todo el alto mando ruso al completo debería, de acuerdo a la exigencia de Putin, entregarse inmediatamente a la Corte Penal Internacional, que ha documentado extensamente los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Bucha, en Irpin y otras poblaciones ucranianas de las que debieron escapar tras sus derrotas en los primeros meses de la guerra, dejando detrás un reguero de horror y barbarie en ellos. Pero la realidad nunca tarda mucho en revelarse, y así ha sucedido también en este momento. Putin ha utilizado el atentado, y hay quienes afirman que se trató de un caso de falsa bandera, para atizar las pasiones patrioteras rusas con sus temerarias acusaciones contra Occidente y contra Ucrania por un ataque del que fue prevenido con anticipación de varios días por Estados Unidos y el Reino Unido. El atentado le cayó como anillo al dedo, y por eso las sospechas, para ordenar la movilización inmediatamente de 150,000 efectivos para cubrir las graves pérdidas que sus ejércitos han sufrido a lo largo de los 2 años de la guerra en Ucrania. Esta decisión no la podía tomar Putin mientras estaba en campaña para su reelección, por lo poco popular de la medida, así que aguardó a ser reelecto y hasta que le caiga del cielo este regalo del atentado. Sintomático también es el reconocimiento de que su vocero Peskov hace unos días atrás de que la tal operación especial con que se pretendió disfrazar la agresión rusa de 2022 nunca fue otra cosa que una guerra muy bien preparada, pero articulada sobre una pésima información sobre las reales capacidades del ejército ruso, que fueron sobrevaloradas al extremo por sus servicios de inteligencia y que infravaloró en cambio las de Ucrania y se equivocó del medio a la mitad respecto del apoyo de la OTAN y de Europa y los Estados Unidos a Ucrania. Posiblemente con esta masiva leva, Putin aspirará a concluir lo que no pudo en los 2 años de su guerra de agresión. En ese intento radican graves riesgos de una ampliación del conflicto con consecuencias difíciles de prever. Muchas gracias. Editorial. ¿Opera una mafia en Ecuador? Santiago Basabe, primicias. A partir de las investigaciones propiciadas por la Fiscalía, la respuesta a dicha pregunta parece una obviedad. Sí, desde luego que sí. Sin embargo, esas certezas absolutas no son parte del conocimiento científico que, por el contrario, ante cualquier hecho aparentemente evidente plantea la duda. Veamos. Uno de los conceptos más clásicos sobre lo que es la mafia proviene de Diego Gambetta a través de su estudio en Sicilia. Allí señala Gambetta que la mafia es una empresa económica que ofrece protección privada. Ante la ausencia relativa del aparato estatal como proveedor natural de seguridad, aparece un grupo organizado con estructura de mando interna, códigos de lealtad y eficacia en las actividades a las que se compromete. Dicha forma de operar de la mafia le dota de confianza, aquella que las instancias públicas han perdido de a poco. De lo que se sabe, acá hay delincuencia de distinto calibre, pero no bajo los rasgos definitorios de lo que constituiría un grupo mafioso. Por un lado, no parece existir una estructura organizacional claramente definida, con funciones o roles específicos, permanencia de sus miembros y reglas informales para premiar o castigar los diferentes comportamientos de sus integrantes. Las declaraciones de los aparentes desertores dan cuenta, por ejemplo, que no existen mecanismos sancionatorios claros dentro del grupo. Si así fuera, hallar a los que cantan las verdades sería una empresa más costosa. Por otro lado, no se ha podido observar con claridad la estructura de mando mafiosa. Más bien, de lo que se conoce, hay muchos operadores que actúan de forma relativamente independiente, aunque con relaciones entre sí a partir de las actividades que ofrecen.
Estos operadores son esencialmente abogados, pero con una característica importante: no se mantienen mucho tiempo dentro del círculo de influencia delincuencial. Por el contrario, su participación es limitada. Llegan, cometen sus fechorías por el espacio temporal que la coyuntura les ofrece y luego se van. No desaparece la organización, pues hay muchos abogados a la espera de ocupar ese espacio. La mano de obra siempre está disponible. Por eso es que ahora quien está en la picota de las denuncias es el abogado A, pero ayer fue el B y mañana será C. Los nombres varían, pero la actividad se mantiene inalterada. Adicionalmente, de lo que el país conoce por diferentes medios, acá no hay oferta de protección privada, como decía Gambetta en su trabajo ya citado. Lo que los abogados y su entorno de asistentes y recaderos ofrecen a la delincuencia organizada, de la que no necesariamente son parte, es orientar las decisiones judiciales a cambio de recursos económicos o de infundir miedo. Sobre esto último, no hay que dejar de lado la posibilidad de que muchos jueces estén fallando a favor de delincuentes contumaces por temor y no porque hayan recibido prebendas de cualquier tipo. Nuevamente, el objetivo de la mafia, al menos a la luz del concepto de Gambetta, parece no estar presente en el caso ecuatoriano. En ese aspecto, quizás lo que acá ocurre podría acercarse más bien a otras definiciones de mafia, como las ofrecidas por Santillino y La Fiura o Arlachi, que proponen que estas organizaciones se caracterizan por la búsqueda de acumulación de capital. Sin embargo, aún en ese caso, dichos autores también señalan que la mafia se configura con actores que son parte permanente de la organización. Con lo dicho, en Ecuador lo que aparentemente opera es una oferta ilegal de servicios judiciales, tanto para delincuentes contumaces como para ciudadanos de bien que están dispuestos a pagar a los abogados del momento. No importan los nombres de los juristas que actúan como intermediarios, eso es secundario. Lo que sí se mantiene estable es la maquinaria en la que se procesan los hechos delictivos, y ahí están indudablemente jueces y fiscales. Por tanto, si bien no hay redes permanentes de abogados que ofrecen el servicio citado, existe un conjunto de corruptos que son parte del sector de la justicia y que llegan a acuerdos específicos con los profesionales del derecho que están mejor posicionados en un momento dado, esencialmente en función de la correlación de fuerzas políticas. De allí que mientras no se genere una reforma integral del Poder Judicial, los males que ahora están en boca de todos permanecerán en el tiempo, aunque con nombres distintos. El problema de fondo, por tanto, no está en los abogados, que ahora están envueltos en los escándalos de corrupción, sino en la estructura bajo la que opera el sistema de justicia. Además, en la política es donde falta hurgar con mayor detenimiento, pues allí aparecen y parecen estar los que controlan la provisión ilícita de servicios judiciales. Si bien sus alfiles, de momento, pueden llegar a pagar ciertos costos, cuando la coyuntura les resulta adversa, jueces, fiscales, abogados y recaderos, ellos se mantienen invisibles ante el escrutinio ciudadano. No quiero decir que ahora mismo no existan delitos execrables que perseguir y delincuentes de diferente traje a los que sancionar. Simplemente señalo que Ecuador no parece asumir la forma de una mafia organizada bajo los parámetros ofrecidos por los estudios realizados. Este punto no es menor ni debería generar interés puramente académico, ya que puede ser un insumo clave para eventuales reformas en materia penal o de seguridad. Si no conocemos cómo funciona la maquinaria que provee servicios judiciales ilícitos, difícilmente podremos identificar los factores que explicarían su presencia. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Donald Trump paga una fianza de $175 millones en su juicio civil por fraude en Nueva York. Donald Trump pagó este lunes una fianza de $175 millones en su juicio civil por fraude en Nueva York, evitando así el embargo de su patrimonio mientras apela el fallo. El expresidente de Estados Unidos tenía un plazo de 10 días para pagar y frenar la ejecución de la sentencia. En caso de que se ratifique, el virtual candidato presidencial republicano tendrá que pagar el monto total al Estado, el cual aumenta a diario por los intereses. Si Trump gana, no pagará nada al Estado y le devolverán todo lo presentado hasta el momento. Organización en Nueva York busca remediar la falta de mano de obra con inmigrantes.
No están las barandas, entonces no se alcanza a divisar si tienen los arnés para estar en ese... La ecuatoriana Marilyn Villamar, de 20 años, se encuentra entre un grupo de migrantes recién llegados elegidos de una larga lista de espera para recibir capacitación en seguridad en obras de construcción. Estas clases normalmente cuestan entre 600 y $1.000, pero la organización La Colmena las ofrece gratis y en español. Este programa me ha ayudado dándome una oportunidad. Voy a entrar a conseguir un trabajo en construcción. La industria de la construcción tendrá que incorporar más de 500.000 de trabajadores adicionales en 2024 para satisfacer la demanda, según el grupo comercial Asociación de Constructores y Contratistas. Un déficit que La Colmena cree que los inmigrantes pueden ayudar a remediar. Nuestra comunidad está ansiosa por ir a trabajar, trasladarse al lugar de trabajo y progresar. Algunos políticos locales creen que gastar el dinero de los contribuyentes en inmigrantes recién llegados es injusto para los ciudadanos estadounidenses. No veo cómo alguien en su sano juicio piensa que es una buena política para Estados Unidos. Lo entiendo, hay gente que quiere trabajar, pero hay muchas personas que son ciudadanos estadounidenses que también quieren trabajar. La mayoría de los expertos dicen que el costo inicial de la integración de los inmigrantes en una comunidad puede ser alto, pero los beneficios sociales y económicos a largo plazo a menudo superan esas inversiones. Alex Segura, Voz de América. Irán responsabiliza a Estados Unidos de forma indirecta del ataque en Siria. Irán responsabiliza a Estados Unidos por el ataque de Israel contra su consulado en Siria y promete venganza. Teherán asegura que Washington es responsable por su respaldo a Israel. El presidente de Irán ha prometido responder al ataque israelí sobre el consulado de Irán en Damasco, que ha dejado al menos 8 muertos, entre ellos 5 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Unos 200 manifestantes de línea dura pidieron venganza en Teherán, cerca de la antigua embajada de Israel en Irán. El ataque de Israel muestra una aparente escalada de sus agresiones contra oficiales militares iraníes y sus aliados en Siria. Israel no ha reconocido el atentado en Damasco, aunque un portavoz militar culpó a Irán de un ataque con drones contra una base naval en Eilat, a orillas del Mar Rojo, al sur del país. Israel mata a 7 voluntarios de WCK después de que repartieran ayuda en Gaza, según la ONG. Un misil israelí mata en Gaza a varios trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. El ataque aéreo mató a 6 voluntarios internacionales y a su conductor palestino el lunes por la noche tras realizar una entrega en el norte de Gaza. Los voluntarios muertos llevaban pasaportes británico, australiano, polaco y de doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá. El chef y filántropo español José Andrés, promotor de la organización, tuiteó que el gobierno israelí debe poner fin a una matanza indiscriminada contra civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma. La ayuda humanitaria llegó horas antes por el corredor marítimo humanitario desde Chipre con 400 toneladas de alimentos en una misión que, a pesar del bombardeo, había sido coordinada con el ejército israelí. Mientras, en el paso fronterizo de Rafah, en el sur de la franja, este lunes un ataque israelí mató a 6 civiles, entre ellos 3 niños, en una sangrienta guerra que deja cerca de 33.000 palestinos muertos y más de 75.000 heridos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet,
box, lucha libre, Kachascan, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, Kachascan, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.